Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Mire, miles de franceses paralizaron el país durante la manifestación de ayer en rechazo a la reforma de las pensiones que quiere imponer el gobierno de Emmanuel Macron. Francia ha vivido un jueves negro que va a continuar de forma indeterminada. La huelga general dejó al país completamente paralizado, con el 90% de los ferrocarriles de largo recorrido y el 80% de los cercanías sin servicio. Según la policía, más de 800.000 personas participaron en las concentraciones en todo el país, 65.000 en París. Los sindicatos dan cifras mucho mayores. Esta turista estadounidense explica que necesitaba llegar a Frankfurt porque tenía un vuelo desde allí, pero se ha visto afectada por el paro. Le han recomendado que intente trasladarse en tren a Bruselas y desde allí a Alemania. 1 de cada 4 funcionarios hizo huelga y solo el 30% de las escuelas permanecieron abiertas. Es por la reforma de las pensiones. No quieren que aumente la edad de jubilación y quieren que las pensiones en el futuro estén tan bien pagadas como ahora. El gobierno no debería bajar la edad de jubilación. La remuneración de la retraite. La propuesta de Emmanuel Macron es unificar los 42 sistemas vigentes de pensiones y crear un sistema por puntos en un país en el que la edad de jubilación es de 62 años. Todavía no existe un texto legal para la reforma, pero el presidente alega que quiere garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos. Uno de los sindicatos más fuertes asegura que mantendrá el paro hasta doblegar al presidente. En primer lugar, en relación con esta propuesta, todas las encuestas muestran que el pueblo francés no la quiere. En segundo lugar, el gobierno ha intentado dividirnos tratando de estigmatizar a aquellos a quienes llaman privilegiados. Y la respuesta está en las calles, en los sectores público y privado. Todo el mundo está aquí. Los jubilados están aquí, los jóvenes están aquí. Esto demuestra que todos estamos afectados por esta mala propuesta y estamos aquí para decir que no la queremos. En algunas de las principales ciudades de Francia, como Nantes, Rennes, Lyon y en mayor medida París, se vivieron disturbios entre radicales y fuerzas de seguridad. Al menos 90 personas han sido detenidas. Está previsto que el viernes se reúnan los responsables de los sindicatos para determinar su estrategia. El primer ministro, Édouard Philippe, se ha resignado y ha reconocido que el paro de hoy tendrá el mismo impacto que el del día anterior. Además, ha indicado que la negociación sigue abierta y que será la semana que viene cuando presente en detalle sus propuestas. Para abordar este tema, saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador, Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Pues bueno, vemos que prácticamente Francia estuvo paralizada ayer por estas protestas. Y mira, tienen muchos motivos, pero mira, este jueves lo que pasó es que también se celebró el aniversario número 24 del paro general del 95, y en un ambiente de neblina y fíjate, temperaturas que andaban rondando los 0 grados centígrados, salieron a la calle. Lo que la Confederación General de Trabajadores dice fueron más de 1 millón de manifestantes en toda Francia a protestar estas reformas. Después de más de un año de protestas de la clase media vestida con su chaleco amarillo, ahora fue la Confederación General de Trabajadores la que convocó la protesta, y viendo las imágenes, dándole seguimiento a las principales ciudades, la CGT puede mostrarse satisfecha de haber puesto una ficha determinante en la mesa de negociaciones de la reforma pensionaria. Lo curioso del momento francés es que no se conoce el texto de la propuesta de Macron para la reforma. En ese sentido, el paro que comenzó ayer se podría llamar preventivo y de posicionamiento de fuerza relativa. El Ejecutivo, golpeado incesantemente en sus índices de aprobación por los Gilets Jaunes, no se puede comportar imperial y autoritario de frente a una opinión pública que lo ve con recelo. Mira, Cecilia, el rango de la desaprobación de los sondeos de Macron va desde el más favorable es en contra 59% y el más desfavorable en contra 73%. Y aun cuando las elecciones todavía se ven lejanas en el 2022, el peso muerto de contar con rangos de desaprobación tan altos por tanto tiempo reducen las posibilidades reales de que Macron pueda reelegirse, sobre todo tomando en cuenta que el sistema de 2 vueltas podría dejarlo o fuera o muy disminuido y perdiendo el control de la Asamblea Nacional. En una situación de paro general va a resultar interesante observar cómo confluyen los intereses de la CGT y de los chalecos amarillos. En ese sentido, mañana será un día especial porque obviamente hay marcha de los Gilets Jaunes y habrá que darle seguimiento porque la consigna que más escuché en las manifestaciones de ayer fue una vez más, aunque el tema era el pensionario,
lo que se escuchaba en la calle era Macron demisión, o sea, la renuncia del presidente, consigna de los sábados amarillos. Ahora bien, la CGT sola no tiene la fuerza negociadora que tuvo hace 25 años. El número de sindicalizados se ha disminuido considerablemente en el tiempo, pero tiene control sobre los puntos estratégicos como es el sistema ferroviario y el de refinación de combustibles. El éxito de esta huelga general se va a medir en la capacidad que tenga de sumar voluntades entre los franceses no afiliados. En esto todavía tiene de aliado involuntario al mismo Emmanuel Macron, que aun cuando ya ha recibido lecciones de humildad, todavía no termina de bajarse de su silla imperial. Bueno, vamos a seguir el proceso, pero queda claro que la propuesta de reforma al sistema de pensiones no quedará al gusto ni del Estado ni de los sindicatos. Va a ser un documento negociado, lo cual es un mal presagio para las calles lacrimógenas de las ciudades, pues entre tanto, el desempeño económico de Francia en general es el de un estancamiento prolongado desde el 2008. No ha habido crecimiento y no hay visos de que esta situación va a cambiar. Mira, cierro con las palabras del mismo Emmanuel Macron. Dice, no puedo ser candidato en las elecciones presidenciales del 2022 si no hago la madre de todas las reformas. Fíjate, esto lo dice cuando en general la percepción es que ¿para qué arreglar algo que ya está funcionando, el sistema pensionario? Y yo me pregunto, si lo lleva a cabo al viejo estilo que le gusta, que es imponiendo, ¿será candidato perdedor? Esta semana que viene va a ser clave para saberlo. Mira, Macron cree que ganó las elecciones del 17 con base a sus promesas de campaña. La reforma pensionaria fue una de ellas. No quiere acordarse que la mayoría la alcanzó con una alianza multipartidista que tenía como único propósito cerrarle el paso a Marine Le Pen, no necesariamente el de reformar las pensiones. Esas amnesias en política, Cecilia, pueden costarle caro. Notas relacionadas, ¿sí me escuchas? Sí. En la mayoría de las notas relacionadas dice que estas protestas efectivamente van más allá de las reformas de pensiones, que hay un hartazgo general en contra del gobierno de Emmanuel Macron. ¿Cuáles han sido los puntos más débiles o en lo que ha fallado más Emmanuel Macron para este hartazgo que vemos, pues bueno, protestas de diversas índoles? Mira, básicamente es el síndrome de la presidencia imperial. Le deja toda la chamba al primer ministro, que no es necesariamente un excelente ejemplo de relaciones públicas. Emmanuel Macron se mantiene desconectado de la población. Es un problema de enarquismo, esto es, de los egresados de la Escuela Nacional de Administración, que son una élite que no sabe cómo bajarse del estribo y platicar con la gente en la calle. Ese es el principal problema de Macron, que ha venido arrastrando desde el primer día que asumió la presidencia. Hay que recordar que en momentos muy delicados de las protestas de los chalecos amarillos, Macron sacaba fotografías de él brindando con su esposa en la cima de algún lugar de esquí, pues básicamente disfrutando la vida mientras los chalecos amarillos estaban en la calle. Esta sensación de distanciamiento obviamente que erosiona la base de apoyo de Macron, que hay que recordar que él surge con su partido con el 10% de la intención del voto en la primera vuelta del 2017, el 10%. Básicamente era el último de la fila. Lo que pasa es que en ese momento sí logró consensar para derrotar a Marine Le Pen. Mira, el otro punto delicado de Macron es que básicamente el galimatías de cómo generar un proceso de crecimiento no lo va a resolver mientras siga favoreciendo por encima de todos los demás segmentos productivos al sector financiero. Macron es un firme creyente en la magia monetaria, en la magia bursátil, y realmente, hasta donde se alcanza a ver, no tiene comprensión del proceso productivo fabril, del proceso de exportaciones y sobre todo de protección al sistema agrícola al que ha estado golpeando. Carlos, ¿y los chalecos amarillos podrían unirse también a estas manifestaciones con los sindicatos, con los trabajadores en contra del gobierno de Emmanuel Macron, o es descabellado?
No, estamos hablando de que hay una confluencia. El día de mañana está el paro generándose dentro del contexto de que va a haber marcha de Gilets jaunes en toda Francia, como acostumbra hacer desde hace más de un año. Entonces, mira, el día de mañana va a ser bien interesante cuando la CGT y los Gilets jaunes se den la mano en lo que es una protesta en donde, una vez más, el tema es no lo duro, sino lo tupido. Llevan un año diciendo Macron de misión. Mira, aunque la prensa lo oculta, la represión ha sido brutal y el hartazgo, incluso dentro de la policía, de lo que tienen que hacer semanalmente, pues obviamente que erosiona la base de credibilidad de cualquier gobierno. Claro, y se ve, o es muy descabellado también el hecho de que Emmanuel Macron fuera a renunciar. No. Mira, la renuncia no se va a dar. Lo que puede suceder, y esto es muy importante revisarlo, es si la Asamblea Nacional va a generar una plataforma, tal vez a través de Mélenchon o de otra de las voces de la disidencia, para hacer dimitir no al presidente, sino al primer ministro. O sea, el Ejecutivo en Francia tiene, digamos, una barrera de contención en su primer ministro, que sería el que tendría que cargar con el fracaso político de Macron. Antes de eso se ve distante, y bueno, hay que recordar que cuando un presidente cambia de primer ministro, pues básicamente pierde impulso y pierde dirección la presidencia que asumió, y entonces sí se puede olvidar de toda la plataforma de promesas que generó cuando asumió como presidente. Pues estaremos muy pendientes de lo que sucede el día de mañana en Francia. Carlos, muchísimas gracias y que pases excelente fin de semana. Igualmente, Cecilia, y nos vemos el lunes. Claro que sí, nos vemos la próxima semana. Y antes de despedirnos, quiero enviar una felicitación muy especial a la productora de este programa, a la productora de Señal Global, a Carla Villalobos, porque hoy es su cumpleaños. Carla, de parte de toda la producción, te enviamos un saludo y un abrazo. Te tocó trabajar, pero esperemos que la pases muy bien, porque ya es fin de semana. Muchísimas gracias a usted por el favor, su atención. Soy Cecilia Saldaña, lo espero el lunes, aquí en Señal Global.